esta es la parte 2 del video tutorial para tejer este hermoso perrito. Si te perdiste la parte 1 te voy a dejar el link en la descripción y estos son los materiales que vamos a utilizar para tejer este proyecto. Muy bien, comencemos. Bueno, es momento de coser y vamos a empezar con el hocico. Acá tengo el hocico. Este último punto siempre lo vamos a colocar hacia abajo en el centro. Entonces yo acá tengo la cabecita, esta parte va hacia abajo, ¿sí? Y esta parte estaría hacia arriba. Bien, entonces lo que vamos a hacer es el hocico, lo vamos a poner más o menos a la mitad, que sería entre las vueltas 7, a partir de las 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Desde las 7 hasta las 12. Al hocico lo vamos a rellenar un poquitito, pero lo vamos a hacer casi al final, ¿no? Bien, entonces el hilo del anillo mágico lo colocamos dentro. Ahí está, para que no moleste. Y ahora vamos a empezar a coser. Como siempre digo, tomamos una hebra superficial sin atravesar por adentro del tejido, porque si no arrastraríamos el vellón. Entonces tomamos ahí y toda la hebra, ¿sí? Toda la hebra, y acá tomamos todo el punto. Y siempre la hebra tiene que estar muy pegadita a la parte que vamos a coser. Perfecto. Otra vez. Apoyamos bien la pieza y vemos la hebra que esté más cerquita a la zona que yo quiero coser. Tomo esta y engancho acá. Y tiramos y tensamos, ¿sí? Bien, acá otra vez, hebra superior, enganchamos todo el punto y ahí vamos. Acá, hebra superior, enganchamos el punto y ahí vamos. Y tensamos. Muy bien. ¿Sí? Y vamos así cosiendo el hocico. Perfecto. Ya estamos cerca del final. Agarramos un poquitito de vellón. Rellenamos un poquito y seguimos, ¿sí? Perfecto. Y al terminar, perdemos el hilo por dentro. Yo lo paso por dentro del hocico varias veces. Ahora vamos a aprovechar para bordar la nariz y voy a usar el mismo color y el mismo hilo que usé para la cabeza, para que me haga juego. Vieron que yo no suelo usar este hilo para la nariz, pero acá lo vamos a usar. Bien, entonces vamos a ingresar por la parte trasera y ahí está. Esto después lo cortamos, ¿sí? Y más o menos vamos a salir en casi la última vuelta del hocico, ¿no? Acá está la vuelta 1, la vuelta 2, entre la vuelta 2 y la vuelta 3 vamos a salir acá arriba, ¿no? Y vamos a hacer una línea horizontal que vaya de un lado hacia el otro. Entonces voy hasta este lado. Y ahora voy a salir con la aguja abajo de donde comencé. Y así nos quedaría una línea horizontal y salí abajo. Y ahora vamos a hacer otra línea, pero esta vez vamos a hacerla un poquito más corta que la anterior, ¿sí? Entonces voy a ingresar un poquitito más adentro.
y acá vuelvo a salir un poquito más adentro de la línea anterior, ¿sí? Ahí va. Otra vez un poquito más adentro y bueno, no hay problema si queda desprolijo porque al final vamos a hacerle una pulida a esto, así que no se preocupen, ¿sí? Ahora una un poquito más corta que las anteriores. Ahí. ¿Sí? Otra vez una un poquito más corta que la anterior. Ahí va. ¿Sí? Ahí va. Y una un poquito más corta. Perfecto. Y una vez que terminamos vamos a salir al principio donde empezamos, ¿sí? Ahí. Ahí va. ¿Sí? Ahí salimos al principio y ahora vamos a pulir esto. Entonces vamos a hacer una línea que vaya en este contorno y entramos acá a la parte central inferior y ahora salimos del otro lado, en el otro extremo. ¿Sí? Y hacemos lo mismo. Venimos a la parte central inferior y esta vez vamos a salir acá abajo, ¿sí? Cuidado acá que se me empieza a enganchar el hilo. Eso. Y por último salimos acá donde termina la vuelta del anillo mágico y volvemos a la parte inferior central y vamos a salir por el costadito. Perfecto. Y perdemos el hilo. Ahí está. Y como truco final lo que yo hago es paso por acá adentro, por abajo, entre el hocico y las hebras marrones, y hago esto para aflojar y que me queden todas las líneas holgaditas y se vea mejor la nariz, ¿sí? Y ahí terminaríamos la nariz del perrito. Para los ojos voy a usar hilo de algodón negro de 3 hebras. Yo siempre digo en los videos que cuanto más fino el hilo, más delicado va a quedar el bordado. Así que siempre usen este tipo de hilo o más finito como el hilo de bordar. Y más, cuanto más detalles tenga el bordado, más fino tiene que ser el hilo para que el bordado quede bien, ¿sí? Bueno, yo acá tengo hilo de 3 hebras negro y voy a bordar los ojitos. Los ojitos los voy a hacer bien acá al costado, tomando como referencia el centro del hocico. Entonces, tomando como referencia el centro del hocico, voy a hacerlos ahí, ¿sí? Bien al medio. Igual acá podemos hacerlo más arriba, a ver, no, ahí me gusta, ¿sí? Podemos hacerlo en esta línea o más arriba o acá pegado, como prefieran. Yo voy a hacerlos tipo kawaii, entonces en ese caso se hace a los costados. Y voy a dejar más o menos 1 centímetro de espacio entre donde termina el hocico y donde empieza el ojo, que serían 2 puntos, ¿sí? Entonces yo voy a empezar acá y voy a hacer los ojos entre esta vuelta y esta vuelta, ¿sí? Esta y esta. Entonces voy a ingresar por atrás y voy a salir no voy a hacerlo más arriba, ahora que veo voy a hacerlo acá mejor, ahí me gusta más. Acá tomando como referencia la parte inferior de la nariz, ahí vamos a hacerlo entre esta vuelta y esta vuelta, ¿sí? Esta y esta. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hicimos con la nariz. Vamos a hacer
una línea vertical que vaya a lo largo del punto. Entonces vamos a ingresar ahí y vamos a salir al costado de la línea anterior, ¿sí? Entonces ahí vamos. Perfecto. Y otra vez. Una línea al lado de la otra. Y vamos a hacer como una especie de cuadradito del bordado, ¿sí? Y después hacemos tantas líneas dependiendo de qué tan grande queremos que sea el ojo. Entonces yo hago más o menos del tamaño de 1,5 puntos, ¿sí? ¿Ven? Acá tenemos como referencia, esto sería un punto, ¿no? Entonces yo estoy llegando acá, voy a hacer un poquitito más, ¿sí? Ahí vamos. Continuamos una línea al lado de la otra. Y listo. Y cuando terminamos el ancho, vamos a emprolijar esto. Entonces, vuelvo al principio y voy a hacer una línea horizontal. Si voy a marcar bien este cuadrado, entonces voy a ir acá hasta el final y voy a salir arriba y voy a hacer lo mismo. Ahí estamos, ¿sí? Y ya me voy para el otro lado. Va a haber un poquito de vellón porque yo bordo ya cuando tengo el muñeco relleno, ¿no? Pero después lo sacamos así con la mano, con una cinta de papel o algo que tengamos, ¿sí? Bien, ahí nos quedó el primer ojito. Ahora vamos a hacerlo del otro lado, las mismas líneas, acá y ahí, ¿sí? Y también tenemos que dejar el mismo espacio. Acá yo he dejado 2 vueltas de espacio, ¿no? Entonces sería... Acá justo está cosido a la media vuelta, entonces ahí sería una vuelta y ahí sería otra vuelta. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer líneas verticales, una al lado de la otra. Si usamos hilo de 6 hebras, como el hilo es muy grueso, el ojo nos va a quedar con mucho relieve. Por eso es mejor usar hilo fino. Si lo vemos así, acá quedaría una montaña. Por eso es mejor usar hilo fino, ¿sí? Y así va a quedar mucho más delicado. Por eso yo prefiero siempre usar hilitos finitos. Quedan mejor. Muy bien. Continuamos. Y ahí miramos así, vemos si los dos están más o menos del mismo tamaño. Le haría una vueltita o 2 más acá. Si no, podemos usar una regla también, ¿no? Si uno quiere ser más preciso, vemos que este mide 9 milímetros u 8 y este le faltaría una vuelta o 2 más, ¿sí? Y así nos aseguramos que queden iguales, porque una cosa que es vital, suma importancia a los amigurumis, es la simetría, que las dos partes queden iguales. Ahí está perfecto, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos al final? Una línea horizontal arriba para pulir el ojo y una línea horizontal abajo. Y ahora perdemos el hilo por dentro. Perfecto. Y así nos quedan los ojitos.
ya lo podemos dejar así, pero ¿qué pasa? Cuando el ojito es todo negro, es como que el muñeco queda bien, pero podemos darle un plus y hacer que la mirada tenga orientación, porque esto sería como un perrito zombie si dejamos así, ¿sí? Si tiene la luz de los ojos, le vamos a dar expresión. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Con hilo blanco de 3 hebras vamos a hacer la luz de los ojos. Entonces, ¿qué sería la luz de los ojos? Vamos a hacer unas marquitas blancas acá, ¿sí? En los costaditos. Entonces vamos a ingresar con la aguja por la parte de atrás. Ahí está. Lo que yo hago es unas pequeñas rayitas horizontales bien cortitas, una abajo de la otra, sin atravesar el tejido, solo atravesando la parte negra, ¿no?, del bordado. Ahí va. Una y otra más, una abajo de la otra, ¿sí? Y listo. Y ahora lo hacemos del otro lado. Cuidado acá al tirar. Perfecto, ¿sí? Estas líneas las podemos hacer siempre, usualmente yo las hago a la derecha y abajo, ¿sí? Imaginamos que dividiéramos el ojo a la mitad, entonces a la derecha y más hacia abajo. Y después las podemos empujar así, ¿sí? Y ahora hacemos lo mismo del otro lado. Asegurándonos más o menos que queden en la misma, que sean del mismo tamaño y que estén en la misma altura, ¿sí? Ahí está, ya acomodé. Y ahora hacemos una. Suave, tirando suavemente. Y ahora otra. Y ahora sí, perdemos el hilo por dentro. Ahí está. Si se nos van para adentro, las enganchamos con cuidado y hacemos lo que hacemos en la nariz. Las tiramos así para arriba, ¿sí? Y listo. Ahí nos quedaría, esto como un poquito más arriba, los ojitos con un poco más de expresión, ¿sí? Si queremos darle más expresión a los ojitos, vamos a enhebrar un hilo con el mismo color que usamos para la cabeza. Vamos a ingresar y vamos a salir acá en la parte superior, ahí más o menos a la mitad del punto, y vamos a trazar una línea así, pero un poco inclinada. Entonces yo voy a ingresar un poquito ahí más abajo y vuelvo a salir en el mismo lugar, pero en la parte de arriba, ¿no? Ahí hice la primera línea y ahora hago una segunda, ¿sí? Y así le haríamos párpados al amigurumi. Y esto también le va a dar más expresión al muñeco. Quedaría así. Ahora vamos del otro lado. Voy a dar vuelta así. Del otro lado. Ahí. Ahí va. Primer línea. Y ahora hago una línea, segunda línea arriba. Es primera y segunda. Y salimos. Y acá vamos a atravesar por dentro y aflojamos para que quede más suelto. Y así nos quedaría los ojitos. Queda con una expresión así más de dormilona, ¿no? Y queda más tierno. Y una vez que terminamos, perdemos el hilo por dentro. Bueno, como vieron acá, hicimos primero el ojo en color negro, pero después le agregamos
la manchita blanca, que esto le da orientación a la mirada. Con eso marcamos hacia dónde mira el muñeco, porque si no queda con una mirada perdida hacia la nada. Y después con los párpados le damos expresión. Y también le podemos agregar cejas. Entonces yo acá enhebré hilo negro. Vamos a ingresar por la parte de atrás. Cuanto más detalles le hagamos a los ojos, más expresión va a tener el amigurumi. Y más vendible va a ser, más atractivo, más llamativo. Para hacer las cejas, yo primero arranco 2 vueltas más arriba de donde empezamos el ojo, ¿sí? Acá estaba, entonces 1, 2. 2 vueltas más arriba. Y vamos a tomar la línea de ojo como referencia, ¿sí? En la misma línea vamos a empezar a hacer la ceja. La ceja vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una línea horizontal, así, una línea horizontal de 2 puntos, pero en vez de ingresar ahí, vamos a ingresar una vuelta más abajo, ¿sí? Entonces vamos a entrar ahí, después de 2 puntos, más abajo, y nos vamos a este otro lado. Y así nos quedaría mucho más expresivo el perrito, ¿sí? Y acá lo mismo, marcamos en la misma línea del ojo, 2 vueltas más arriba donde está la parte negra, 1, 2, trazamos una línea de 2 puntos, 1, 2, pero en vez de ingresar acá, vamos a ingresar una vuelta más abajo. ¿Sí? Y así nos quedaría el perrito bordado, ¿sí? ¿Ven cuántas cosas le hicimos para que el muñeco sea más expresivo? Cuanto más detalles le hagamos, más expresiva va a quedar la carita. Y una vez que terminamos, perdemos el hilo por dentro, varias veces. Yo hago el bordado antes de coser las orejas para que no me estorbe. Y ahí nos quedaría el perrito ya bordado. Las orejas las vamos a coser así a los costaditos. Acá cada uno tiene que ver dónde le gusta más. Si ahí, si más abajo o más arriba. Yo la voy a poner ahí, ahí me gusta. Que sería a la altura de los ojos, ¿sí? Entonces voy a agarrar la primera orejita. La voy a coser en la misma línea de donde está el ojo, ¿sí? Ahí, una vuelta más arriba, ahí me gusta. Es decir, acá está el ojo, en la vuelta superior, acá vamos a coser la orejita. Y lo que vamos a hacer es colocamos la cabeza así de costado y en la mitad, como si la cortáramos, ahí vamos a coser la orejita, ¿sí? Yo siempre la coso ahí a la mitad o un poquito más atrás de la mitad o un poquito más adelante. Esta vez lo voy a hacer justo a la mitad. Y como vamos a hacer acá, tomamos así las 2 partes y ahora vamos a tomar una hebra superior de la cabeza y como acá cerramos la orejita, no pasa nada, vamos a enganchar un poquito acá en este costadito, ¿sí? Bien. Entonces, ahí coso primero, después me vengo acá, tomo una hebra superior y engancho ahí. Y una tercera vez, tomo acá y engancho ahí. Perfecto. Y ahora me voy del otro lado y hago lo mismo. Tengo que acercarme un poco más. Enganchamos tomando una hebra superficial, acá otra vez, acá también otra vez, siempre tomando hebras superficiales, sin atravesar el vellón, y terminamos acá en la puntita.
Genial. Y una vez que terminamos, perdemos el hilo por dentro de la cabeza. Varias veces. Y así nos quedaría la primera orejita del perrito. De costado nos quedaría así, ¿no? De atrás así. Perfecto. Y acá me quedó una puntita del hilo de las cejas. Siempre los empujamos, ahí está, con la misma aguja, si no se va para adentro. Giramos la cabeza del perrito, la vamos a ubicar justo ahí en la mitad. Vamos a coser, acá está el ojo, una vuelta más arriba, ahí es donde vamos a empezar a coser. Y vamos a empezar tomando una hebra superficial y enganchamos acá una, dos, tres. Pasamos por dentro y nos venimos del otro lado. Ahí está. Y acá lo mismo. Uno, dos, tres, y terminamos en el extremo. Y una vez que terminamos, perdemos el hilo por dentro. Y así nos quedaría la cabeza del perrito terminada, ¿sí? Así nos quedaría, les muestro cómo queda de todos lados. Es muy importante cuando uno cose la segunda oreja que quede simétrica a la otra. Yo siempre tomo las distancias, los puntos como referencia, porque si lo hacemos a ojo, posiblemente nos quede mal. Entonces siempre hay que tomar algo de referencia. Inclusive acá, por ejemplo, podemos tomar esta distancia, que la oreja esté cosida a 3 puntos del ojo, ¿no? Acá lo mismo, a 3 puntos. 3 puntos más o menos como referencia, ¿sí? Y así nos quedaría la cabecita del perrito. Para coser el llavero vamos a usar el mismo hilo que usamos para tejer la cabeza, ¿no? Le hice un nudito al final y acá tengo el llaverito. Podemos comprar de estos que los venden en mercerías. También está la opción de tejer acá arriba una cadenita, que eso lo pueden hacer cuando quieren ahorrarse de comprar esto, que esto puede ser un poquito caro. Si quieren hacer economía, pueden tejerlo. Díganme en los comentarios si quieren que tejamos la correa arriba, que en el próximo video lo hacemos. Entonces vamos a ingresar por abajo, por atrás del tejido y vamos a salir en la parte del anillo mágico, ¿sí? Salimos ahí, porque el llavero tiene que estar puesto justo en la parte central superior. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el llaverito. Yo lo que hago es lo apoyo de costado, como hago cuando coso una pieza, y paso por adentro de la última cadenita. Ahí va. Y ingreso acá al final de la vuelta del anillo mágico, vuelvo a salir por el centro y vuelvo a pasar por la cadenita. Y de vuelta hacemos lo mismo. Vamos a hacer esto muchas veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que no se rompa. Estamos uniendo con hilo, entonces tiene que ser resistente. Porque a veces pasa que llevas el llavero en la cartera, lo sacas y se te engancha el llavero con, no sé, la billetera o cosas que tenés en la cartera, y esa tensión que vamos aplicando al sacarlo a la fuerza puede provocar que esto se rompa. Por eso pasamos varias veces. Listo. ¿Sí? 4 o 5 veces ya está. Y ahí queda bien agarrado. Y una vez que terminamos hacemos lo que hacemos siempre, que es perder el hilo por dentro. Acá pasamos varias veces porque esto no se puede aflojar, así que perdemos el hilo varias veces por dentro. Y listo, ahí nos quedaría, acá nos quedaría bien agarrada la parte del llavero
y ya lo podemos usar, regalar o vender. Y así de fácil hicimos este hermoso perrito con todo bordado. ¿Vieron qué fácil? Qué bueno que está. Cuando uno está empezando, no suele comprar ojos de seguridad, entonces lo que hacemos habitualmente es bordar los ojitos. ¿Y vieron que no es difícil de hacer? Tengan en cuenta que los ojos bordados lleva tiempo hacerlo bien. Es pura práctica. Yo, por ejemplo, siempre fui muy mala en el bordado, malísima, y la única forma en la que fui mejorando es practicar. Practicaba, y en un momento sale re bien. A veces es cuestión de práctica y a veces es cuestión de encontrar un tutorial de ojos que encaje con nuestro estilo. Porque a veces hay tutoriales que yo hago que a mí me resultan difíciles y no me salen, y otros me salen. Así que si ustedes insisten con un bordado y no les sale, quizás ese bordado no es para ustedes y es mejor probar otro, ¿sí? Así que anímense a probar otro tipo de bordado. Fíjense, prueben todo, a ver cuál les gusta más, cuál les resulta más fácil, más cómodo y cuál lo hacen más rápido, ¿sí? Espero que les haya gustado haber tejido este perrito para principiantes. Recuerden que en el video de la próxima semana vamos a continuar este perrito y vamos a hacer el cuerpo y todo lo demás, los brazos, las piernas, y lo vamos a terminar, ¿sí? Yo quise dividirlo en dos partes para quienes quieren hacer solo la cabeza así y usarlo como llavero, pero si lo quieren entero como un muñequito, entonces la semana que viene lo terminamos. Si les gustó este video y quieren que haga más videos para principiantes, déjenle un gran like para que yo lo sepa y siga subiendo este tipo de videos donde les enseño a aquellas personas que están comenzando en el mundo de los amigurumis. Si quieren avanzar más rápido, les recomiendo el curso que tenemos disponible con Joana de Mi Media Vareta. Hicimos un curso juntas, les voy a dejar el link abajo en la descripción si les interesa, es muy completo. Si les gustan todos mis videos, pueden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando estoy publicando un video nuevo. Ahora estamos compartiendo los días jueves, pero parece que voy a cambiar el día, me voy a adelantar un poquito más, ya veremos. También pueden seguirme en todas mis redes sociales, acá abajo les voy a dejar TikTok, Facebook e Instagram. En todas las cuentas comparto cosas distintas. En TikTok subo videos cortitos, en Instagram y en Facebook subo los patrones estos lindos que ven, pero escritos. Y recuerden que en Facebook tengo el grupo que es La Casita Tejida de Vivir Vintage, donde ustedes pueden hacerme llegar sus consultas, pueden mandarme sus fotos y también pueden ver un adelanto de lo que se va a venir en los próximos videos. Espero que les haya gustado haber tejido este hermoso perrito conmigo. Muchas gracias por acompañarme y será hasta la próxima.